Doctor Moreno, por favor, acercarse. Bueno, buen día. Este grupo selecto de valientes. Comentar que la CAR, la verdad que uno los ve crecer día a día y se ha ido mejorando en todo sentido, me parece, en número y en calidad de presentación de los congresos, y eso es muy bueno. Desde el punto de vista de final de charlas, agradecerles la invitación. La Asociación de Artroscopía realmente es una amiga de ACART. Ya este año en octubre cumplimos 35 años y todos sabemos desde que la vimos crecer cómo cuesta toda la organización y hacer las cosas y lograr que los invitados extranjeros vengan a nuestros países, que nada es fácil, digamos, nada es fácil. Así que es importante seguir creciendo y estimularnos a hacer cosas y motivarnos y en el fondo pasarla bien. Yo creo que eso es la clave de que la gente siga viniendo y que el resto de tanto la asociación, los invitados extranjeros la pasen bien y que vuelvan, y así se crece. Bueno, entonces, siendo esta presentación, en realidad esto diría que no es un caso difícil, pero creo que es un caso interesante porque es de todos los días. Esto se trata de un paciente de sexo masculino que viene a la consulta con 27 años, había sido operado una meniscectomía parcial, con un chico de 27 que juega recreacional con los amigos. En Argentina juega una vez por semana con un fútbol 5, muy tranquilo, pero sí deportista. Tiene estas radiografías iniciales con buenos espacios. Este caso no tiene trampa, digamos, es un caso habitual, creo, de todos en nuestra práctica. Ustedes ven, tiene esta resonancia en el cual está, ustedes van viendo que tiene una lesión meniscal, tiene un ligamento cruzado, tiene esa lesión de cartílago, es decir, tiene como el super combo de un paciente medio crónico de ligamento cruzado anterior. Entonces, esta primera parte es... ¿Hay micrófonos para el auditorio, por favor? Entonces, esta primera parte, para acá el caso de decir, bueno, viendo esto, ¿cómo lo encaran acá? Y estas serían quizás los primeros abordajes. En cuanto al diagnóstico, creo que no hay mucha duda, como está presentado. Y sí, quizás con el tratamiento de un deportista recreacional, 27 años, y con esas alternativas de... Se habló mucho de hacer anterolateral o no en este congreso, digamos, muy interesante. Y después, ¿qué tratamiento al cartílago? ¿Se haría una mosaicoplastía o microfractura siendo el primer tratamiento? Bueno, esa es la primera parte. No sé quién quiere... No, bueno, él es un paciente de 27 años que empezó a tener dolor y un poco que jugaba al fútbol, pero no tenía mucha estabilidad, y en algún momento decide diciendo, no, ahora ya me duele más. Por supuesto. Ahí ves la placa, ¿no? Te diría que es neutro. No, eso es varo. Yo tengo una observación, y yo creo que en los pacientes crónicos de ligamento cruzado anterior, como es este caso, donde uno ve una traslación anterior de la tibia, una lesión crónica del ligamento cruzado, tantas lesiones que se han producido por no tener ligamento con los años, una radiografía panorámica es fundamental para poder planear las cosas. Pero si ustedes más o menos no la tienen y le calculan el ángulo metafisiario proximal a esa tibia es vara.
y Varo con una lesión condral como la que tiene, con la ausencia del menisco medial y una lesión del ligamento cruzado anterior, sin lugar a dudas, el gesto principal va a ser, que va a salvar esta rodilla es una osteotomía. Entonces creo que hace falta la radiografía panorámica. Tenía 3 grados de Varo. Muchísimo. Pero 3 grados es ángulo femorotibial anatómico, sí, mecánico o eje mecánico en 3 grados de Varo. Digamos, el femorotibial. Tibial anatómico en 3. Sí. O sea que tenía 10 grados de Varo. No, o capaz te lo digo mal, digamos. Bueno. No, pero yo creo que el mensaje. No, el mensaje es que uno tiene que pensar en que le hace falta eso para uno, de pronto influye en el tratamiento. Eso es importante, objetivizarlo. Pero quizás podemos decirlo que. Claro, que ustedes ven la radiografía, no tenía un varo muy marcado, la otra pierna similar, y quizás eso te diría, mira, se nos pasó por alto tomar la decisión, digamos, de medirlo bien y dijimos, salió adelante, ¿viste? Cuando decís 27 años… Claro, Matías, pero hay algo importante y es que esto no es un caso agudo. Esto es un caso en el cual claramente hay unas lesiones asociadas que van a condicionar el tratamiento de este paciente. Perfecto. Entonces, así su varito sea 0, sí, así sea 0, está cargando el compartimento medial en un 60%. Y hay que hacerle algo al cartílago y al menisco medial. Entonces, claramente, entonces, creo que es importante. Está muy bien. Entonces, la primera postura sería… Vamos a pedir una placa, pero en principio tiene un leve varo y le harían una osteotomía, ¿está bien? Una sería osteotomía, más reconstrucción del ligamento cruzado anterior, en el cartílago le harían una mosaicoplastía o 3. Bueno, entonces eso. Y un trasplante meniscal ya. Perfecto. Entonces, ¿y qué injerto? ¿Importa o no importa? Es que, como decía Bertrand, si es hueso, tendón, hueso o isquio. Perdóname, yo vuelvo y insisto en que no es que sea gusto de hacerlo todo de una vez, sino que creo que un procedimiento condiciona al otro. O sea, para que tu ligamento cruzado anterior funcione, tiene que tener cuerno posterior del menisco medial. Para que ese ligamento y ese tratamiento del cartílago funcione, tiene que tener un ligamento y una alineación adecuada. O sea, no es que todo sea en un envión, sino que creo que un procedimiento condiciona al otro. Perfecto, entonces… O sea, no termina acá el caso, ¿eh? Yo lo sé, pero pongámosle calor. Póngale que nos pones aquí que el tipo juega en River. No, pero este no es el caso. El caso es recreacional. Yo sé para dónde van ellos. No, está bien, pero está claro que no juega en River. Es un paciente de 27 años que le cuesta tomar la decisión de operarse y cuando quizás se le plantea, como dicen los doctores, Chomba dice, bueno, entonces voy a hacerle una osteotomía, ligamento, un trasplante meniscal, también dijiste. ¿Anterolateral sí o no? No, anterolateral no, y le hago un OAS. Entonces hay que hacer mosaicoplastía, trasplante meniscal, osteotomía y ligamento. Perfecto. ¿Okay? Bueno, son 4 procedimientos. El chango va por… Me está doliendo un poquito aquí y uno le dice, hay que hacerte todo eso. Bueno, no, y entonces, es que claramente el paciente yo les quiero decir temor que eso, de la cirugía, porque es que eso lleva muchos años. Y este no es el muchacho que agudamente se hizo toda esta lesión. Esto lleva 3, 4 años con esta lesión y es lo que ha ocasionado todo esto. Coincido totalmente con ustedes, no hay otra. Lo que pasa es que del trecho de estar ahí y con el paciente, es como dice Rubén, Rubén, el paciente dice, yo tengo un ligamento, me duele un poco. Tranquilo. Sí, doctor. Pero la pregunta inicial y lo que dice el doctor Fernández, ¿cuál es el motivo de consulta mayor para él? ¿Inestabilidad o dolor? Él tiene las dos cosas. Tiene inestabilidad y dolor. Es decir, el dolor es un factor desencadenante de resultado final. Y si uno no hace lo que está diciendo el doctor Fernández, cambiar la alineación, hacer algo de reposición de cartílago, el menisco, bien sea en 1 o 2 tiempos, creo que el tema de 1 o 2 tiempos podría ser un tema a discutir adicional, pero algo que va a medir resultado final es el dolor y eso no lo va a sustituir solamente el ligamento cruzado o si decide hacerle una aumentación, es lo que haga sobre la superficie condral con mal alineamiento. Sí. Perfecto, entonces, está bien planteado, obviamente, esa cirugía
lo que nos pasa en los Ateneos, para sincerar, ¿no? Es fácil decirlo de ahí, yo le hago el trasplante, la osteotomía, de ahí sí, pero venía acá y digamos, cuando tenemos con el paciente dice, pará, son tanta cirugía y en la programación, y bueno, Mati, pero es lo que pasó. Yo quiero seguir adelante porque sigue. Esperá, no hay nada más fácil que tratar el paciente del otro. Desde allá, exacto. Bueno, entonces nosotros fuimos a la cirugía con un plan menos, digamos, menos ambicioso que el Chomba, por decir así, y le hicimos la mosaicoplastía, como está acá. Y bueno, ya estas preguntas ya están contestadas por el auditorio, porque dijeron, ¿hay algo distinto? Y sí, ya me dijeron, no, yo le hubiera hecho el trasplante meniscal asociado, le hubiera hecho la osteotomía. El menisco se fue, porque ya estaba menisectomizado, quedaban restos meniscales y el flap. ¿Estamos? La cosa es que el paciente se fue con esta cirugía, entonces el auditorio diría, y se quedaron cortos, ¿está bien? Pero son las realidades de los casos, porque esto es la idea es la verdad, porque si no yo les puedo decir, les mostraba el caso diferente, pero la idea es esta, esto pasó, es que nuestro paciente al año viene, claro, son esos pacientes que están mal entrenados, vuelven a jugar enseguida, digamos, vuelven a jugar al año muy mal entrenados, se rompe de vuelta, 2018. Y 2018, bueno, no se opera, y viene 4 años después, pospandemia, la clásica que nos pasó a muchos pacientes, y al final me quedé en casa, no me molestaba, ahí anduve bien, pero cuando empecé a moverme me empezó a doler. Entonces lo volvemos a revisar y tenía una inestabilidad y también tenía dolor medial, o sea que volvimos a la foja cero de antes. Entonces ahí sí, ahí están las placas y ahí está el eje. Nosotros, en este caso, ven que dice derecha, eje neutro, izquierda, 4 grados de varo. Yo tenía esa idea del 4 grados de varo y están de acuerdo con esa medición, digamos. Está claro que hay que hacerle, entonces, viendo esas radiografías, está panorámica, está bien. Pero ven Y creo que tenía razón, probablemente el paciente está bien alineado, pero se fue varizando por las lesiones. Claro. Sí. Entonces, entonces, quizás al no tan experto decir, bueno, sí, están las placas bien, medimos de vuelta el slope en cualquier revisión, que es importante la placa larga para medirla, pero no tenía problemas de slope. Le pedimos esta resonancia, entonces ahora ya se trata de una ruptura. Se ve el mosaico, la ausencia del menisco. Le pedimos la tomografía para medirlos, ven que los túneles, y ya empieza con signos más artrósicos. Y quizás para este auditorio tan exigente dicen, ¿no ves? Yo tenía razón, nos encontramos con este problema. Eso es lo que enseña, Mati, o sea, eso enseña. O sea, antes estábamos hablando de una cirugía muy grande para evitar todo esto y ahora necesitamos una mucho más grande, claro, que lo que teníamos antes, ¿cierto? Bueno, entonces, estamos ahora con 33 años, siendo una revisión de cruzado, decir a ver qué injerto vamos a utilizar. Hay que ver si hacemos ahora el anterolateral, si le hacemos la osteotomía, si le hacemos el menisco medial, el trasplante y qué expectativa le damos. Mati, me preocupa el compartimiento lateral. Ya tenía osteofitis y el patelofemoral también. Eso estaba todavía defendiéndose. Sí, estaba defendiéndose. No sé si podemos ver algo más, pero no tenía mucha cosa. Sí, Pregunta cuándo puedo volver a jugar. Bueno, el paciente sí dice, mira, ahora ya quiere volver a hacer algo recreacional. El paciente quiere volver a jugar al fútbol en su nivel deportivo, tranquilo. Y bueno, entonces ahora con esto seguiríamos con el mismo plan, ¿alguien haría otra cosa? Digamos, los que dijeron, ya se dijo, si siguen con la misma postura, osteotomía, ¿está bien? Sí. Revisión del ligamento cruzado. Ahora bien, anteriormente no le hicimos el anterolateral, ¿ahora se lo hacemos? Yo pienso que es que el anterolateral, o sea, la indicación del ligamento anterolateral en revisión, que es fuerte, está condicionada a si hubo un motivo, o sea, si yo conozco el motivo de la falla
Tal vez el ligamento, que no sea el anterolateral, posiblemente el anterolateral no tiene un protagonismo grande. Este paciente falló por seguir siendo varo, por la insuficiencia medial y pues por la falta del menisco porque es un cabezadura de volver a jugar al año fútbol tal vez. Pero creo que el ligamento anterolateral, con esos cambios que yo ya estoy viendo en el compartimento lateral, con una osteotomía que voy a cargar el compartimento lateral, yo no lo haría. Bien, ¿alguien quiere hacer alguna otra opinión? ¿Me mosco? Lo único, gracias. Todo para atrás es muy fácil, ¿no? En la actualidad, la evidencia que tenemos del anterolateral nos la manifestó aquí Bertrand con datos. Y es que el anterolateral no se hace hoy porque es que le va bien a los hiperlaxos, ni porque se le rompió la otra rodilla, ni porque tiene 25, solo por una razón, porque disminuye la preruptura. ¿Me entiende? Entonces, y protege. Entonces, te convertiste en un musulmán 100% de casos. Sí. Qué fuerza, Bertrand, ¿eh? No, venga. Pero estoy hablando es que el pollo está diciendo que en la revisión tampoco, que porque y Yomba. Hombre, tenemos un man que quiere seguir jugando, que es el peor error, ¿sí? Porque si usted me dice a mí cómo hubiera hecho yo esto, venga, les digo una cosa, si usted, este man de 27 años, le hace lo que ustedes le hicieron y usted le dice al tipo, lo tuyo es bicicleta, en tu vida puedes volver a hacer fútbol, que es lo que no le decimos a la gente, porque le decimos, no, usted queda perfecto para jugar. Un paciente con baja demanda, aún tenga una insuficiencia meniscal y digamos saliendo de un cruzado como ustedes lo hicieron, no le pasa a los 3 años esto. ¿Cuál es el problema? Que el tipo siguió jugando. Él creyó que el man... Porque entonces ahí es donde yo me echo para atrás y digo, nosotros estamos embarrándola. ¿Por qué? Porque nos enseñaron a decirle al paciente que él va a quedar perfecto para jugar. Cuando un paciente se rompe el ligamento cruzado, no hay manera de que tenga un buen resultado si el tipo sigue jugando. Háganle lo que ustedes le hagan. Entonces yo digo, a este paciente yo no critico tu cirugía, pero yo creo que faltó, hermano, de aquí en adelante juega parqués y juega bicicleta y punto. Eso es diferente a que el tipo tome la decisión, porque estamos visto. Ahora, si... Es una recomendación, claro, que todos deberíamos adoptarla. Está bien, pero 27 años, vos lo operaste nosotros lo operamos para que vuelva a jugar a su nivel recreacional y dijimos, esta cirugía en 6, 8 meses deberías estar sin meterle ni el trasplante ni la osteotomía. Entonces, el error, inicial de este caso quizás fue nuestro en tratar de hacer lo mínimo indispensable en la primera cirugía. Y nos encontramos, tuvo, entre comillas, mala suerte porque tuvo un traumatismo y se volvió a romper. Mientras vamos hablando, yo les sigo presentando el video porque así vamos ganando tiempo. Ahí en el fondo. En la primera cirugía siempre tratamos de hacer lo menos posible y creo que eso es un error. Deberíamos pensarla exactamente al revés. En la primera cirugía deberíamos hacer todo lo posible porque es la mejor oportunidad que tenemos nosotros y ese paciente de hacer cosas. Y les digo yo, si a mí me dicen mañana me rompo un cruzado anterior y voy donde el mosco me dice que no puedo volver a montar en moto, es como si me hubiera dado leucemia. Es lo mismo. Si yo no puedo volver a montarme en una moto de enduro, es como si me hubiera dado leucemia. Entonces, ¿para qué me opero? Pero es que si yo me voy a adelantar, es que si yo digo que voy a hacer todo, porque la teoría, lo que están planteando ellos es lo que hay que hacer. Sí, esa es la teoría. El paciente es varo, está cargando varo, tiene ya un problema medial, no tiene menisco, tiene un cruzado, pues todo lo que han dicho es lo que hay que hacer. No dudo, nadie. Pero es que eso no lo exime, que si el tipo quiere seguir jugando, se le va a volver a romper. Está bien, bueno, hay una cosa que yo creo que hace falta y creo que es muy importante tener en cuenta, y es que parte del tratamiento, si le hagan todo de primera vez o no, parte del tratamiento es también el tratamiento mental, psicológico, de acuerdo. Pero lo más frecuente, y probablemente eso es lo que pasa en Matías, pues que me dé la razón, es: yo voy a que me opere el ortopedista de River y él me va a decir que no vuelvo a jugar fútbol.
Entonces, hay una cosa importante que hace mucha falta, definitivamente, y es, estos pacientes necesitan una rehabilitación distinta, hay que rehabilitarlos como un futbolista profesional. Y ahí es donde ellos se dan cuenta que no van a volver a jugar. Porque no es lo mismo ir a la cancha cada 8 días que hacer fisioterapia, hacer preparación fisioatlética, hacer técnica, hacer todo lo que debería hacer, tener un plan bien establecido de un retorno al deporte específico, si es futbolista, basquetbolista, ciclista, que eso es lo que los pacientes recreativos a veces no logran hacer. Sí, doctor. Yo tengo un punto a favor del doctor Mosquera también, porque este paciente ya tiene un punto de desenlace diferente al que tenía hace 10 años cuando se le hizo la primera cirugía. Y ese desenlace se llama artrosis, que es evidente. Es evidente con un aplanamiento parcial del cóndilo, tiene artrosis en espejo y eso hace que el desenlace del trasplante meniscal sea diferente también, independientemente de que hagamos una buena reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Ahora el punto de que podría desfavorecer ese desenlace es determinar si usted le hace o una aumentación tipo tenodesis o reconstrucción del anterolateral y que puede constreñir un compartimento externo que también tiene cambios degenerativos en la parte posterior. Entonces yo no estoy seguro que la reconstrucción anterolateral sea adecuada cuando ya le estamos cambiando el eje, un eje que puede ser en la ley de tercios no tan externo, pero sí cambiar el eje para proteger el trasplante meniscal que ya tiene un desenlace diferente. Y si uno ya tiene un paciente que tiene una artrosis importante, que busca tener una rodilla estable, que busca tener un alivio de dolor, hay que tenerle claridad de que probablemente el deporte de impacto no sea el mejor y que podamos hacer deporte, pero no deporte de pivot, que es lo que podría desencadenar un agravamiento de sus síntomas y que en unos 5 años estemos diciendo el menisco falló, el ligamento ya está cediendo y que tenemos ya una complicación a los 40 años que sigue siendo un párvulo. Bien. Bueno, digamos, para ir cerrando el caso, siempre con el diario del lunes es más fácil, pero en este caso tenía un flap meniscal, una raíz, tenía síntomas y hizo también tema de discusión, que nosotros no hacemos trasplantes meniscales profilácticos, digamos, no hacemos de entrada, porque si no tenemos que hacer, cuando hacemos menisectomía, hacer un trasplante y no lo hacemos. En nuestras manos no lo hacemos y la literatura no lo avala, porque dice, quizás en el futuro va a cambiar eso, pero yo vengo leyendo esa literatura de trasplante meniscal, indicaciones, nadie dice saca un menisco interno y hacer un trasplante al toque, porque muchísimos pacientes nuestros no les duele. Y un deportista recreacional dice, no, me sacaste el menisco, cirugía ganadora, si no es un varo terrible, etcétera. Pero de todas maneras, bueno, finalmente este paciente desarrolló este problema real. Y bueno, y nos quedamos cortos con la indicación y volviendo, tendríamos que haber sido más agresivos. Pero en la práctica diaria, si este paciente no se rompe, no tiene el traumatismo, quizás hubiera funcionado, entre comillas, no lo sabemos. Y seguro hay muchos pacientes nuestros, como dice el doctor, uno hace lo indispensable y hubiéramos zafado. Pero bueno, finalmente nosotros le hicimos todo este plan, que es una gran cirugía, que hay que estar entrenado con un equipo entrenado de trasplante, osteotomía, revisión de ligamento, lleva sus cosas y el paciente finalmente hicimos esta osteotomía y rápidamente este tipo de trasplante con ligamento cruzado, nosotros dentro de una serie de 52 tenemos 13 pacientes que los evaluamos después de 2 años y en general tiene los resultados de IKSL mejoran, como ustedes ven, de 78, 75, empezando por ahí, sigue habiendo cierta extrusión meniscal, los pacientes 75% se volverían a operar y sí hay cierto porcentaje de falla. Así que con eso era terminar de mostrar el caso y no más. Muy educativo, mucho. Bueno. Todos los futbolistas tienen más. Nos tocó operar a todos hacer los osteotomías. No, pero es que es en este contexto, es un contexto especial. Un contexto crónico, es un paciente agudo, no. Pero
Muy buenos días. Gracias, Matías, por el caso muy interesante. Todos aprendimos mucho y quiero mostrarles otro caso también para que podamos discutir y complementar las distintas opiniones. En representación de SLART, quiero felicitarlos por este tremendo congreso. Es una maravilla estar acá. También toda la asistencia, el tipo de charlas que tuvimos, invitados internacionales. Así que realmente felicitaciones. Gracias Mosco, gracias Rubén, Edgar y todo el equipo. Y por supuesto ustedes por la asistencia. Sin los asistentes esto sería imposible. Entonces, el caso que quiero presentarles sobre un paciente de sexo masculino, 21 años, que tuvo un accidente en motocicleta y en el screening de urgencia se le hizo ATLS. Siempre en estos casos es bueno recordar sobre la evaluación neurovascular de estos pacientes y está la discusión en relación a cuál es el screening para lesiones neurovasculares. Y en este caso se verificó que tenía una inestabilidad de rodilla evidente en ambas rodillas y se realizó una evaluación neurovascular que confirmó con un examen neurológico normal y un índice tobillo-brazo normal que se calcula tomando la relación entre la presión sistólica al tobillo y el miembro superior no lesionado, y ambos estaban sobre 0,9. Entonces, la primera interrogante en estos casos, algunos protocolos recomiendan un límite en este índice de 0,8 y otros recomiendan 0,9, y en qué caso utilizar arteriografía. En estos casos, en el fondo, cuando hay cualquier sospecha, es decir, disminución en los pulsos, cambio de color en las extremidades, cambio en la temperatura, el examen físico, frente a cualquier antecedente, siempre es mejor tiene mejor rendimiento una arteriografía frente a la duda. Y por supuesto, si está el índice en el límite. Entonces aquí podemos ver la radiografía en la rodilla derecha, muestra un aumento del espacio fémoro-tibial lateral, y muestra una fractura por avulsión en la región lateral, y esto muestra indirectamente que esta rodilla tiene al menos una inestabilidad lateral y posterolateral. Y esta es la fractura, no sé si se alcanza a ver, ahí. Esta es la fractura por avulsión lateral, es más o menos de 10 milímetros, está probablemente relacionada con la inserción del ligamento colateral lateral, o tal vez de la tibia proximal. Entonces, aquí otra interrogante. ¿Quiénes consideran que podría ser esta una fractura de Segon? Y lo más probable es que sí la consideremos muy bien, la consideremos como Segon. Y en relación a la fractura avulsiva, es una fractura de Segon, ¿cuáles son las estructuras en el fondo que se están comprometiendo en esta avulsión? Y entonces esto ha planteado mucha discusión. Es interesante que sabemos que el ligamento anterolateral puede ser un tema de debate, pero en esta serie de fracturas, la resonancia magnética en el fondo no identificó lesiones ligamentosas en relación a la región anterolateral, sino que más bien en relación a las inserciones profundas de la bándilotibial, son las fibras posteriores de la bándilotibial y la cápsula lateral. Entonces es un tema de debate en relación a la fractura de Segon, si se produce más por estas fibras de Kaplan profundas de la banda iliotibial o la misma cápsula anterolateral. Y esta es la radiografía de la rodilla izquierda. También muestra un aumento del espacio femorotibial lateral, y esto muestra indirectamente que tiene al menos inestabilidad el compartimento lateral. Y tiene una inestabilidad del pivote central. Entonces ahí se ve que hay algo en el pivote, también una fractura probablemente avulsiva, probablemente una rotura completa del LCA. Entonces las resonancias son clave, y esta es la rodilla derecha. Y en esta secuencia, un ecospin T1, podemos ver una lesión del ligamento cruzado anterior y del ligamento cruzado posterior. Entonces, perdón, LCL. Entonces ahí vemos la rotura completa del ligamento colateral lateral. Y podemos ver también la lesión de la esquina posterolateral. Entonces en esta vista axial, ahí se puede ver una lesión por inserción, la inserción distal de la cabeza larga del tendón del bíceps y también del tendón popliteo. Entonces esta es la resonancia de la rodilla derecha con un T2 sagital, con un ecospin turbo que muestra la lesión del ligamento cruzado anterior. Ahí se observa la rotura completa del ligamento cruzado anterior. Y también muestra una rotura completa del ligamento cruzado posterior.
Y en la rodilla derecha evaluamos la fractura avulsiva, entonces ahí se observa que en relación a las fibras profundas del abándolo tibial, lo que confirma nuestra sospecha de fractura de Segon. Entonces, en resumen, en relación a la rodilla derecha, tenemos una lesión multiligamentaria que incluye el ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior, ligamento colateral lateral y esquina posterolateral. Entonces vamos ahora a la rodilla izquierda, entonces podemos ver en esta secuencia un T1 coronal, la rotura completa del colateral medial, y en esta secuencia podemos ver que el ligamento cruzado anterior está bien, pero el ligamento cruzado posterior se observa también con una rotura completa. Ahí se ve la rotura del ligamento cruzado posterior en este caso. Y ahí encontramos un pequeño osteocondroma hallazgo. Entonces, en relación a la rodilla izquierda, el ligamento cruzado posterior está comprometido y el ligamento colateral medial y esquina posteromedial. Entonces, en resumen, tenemos multiligamentaria de ambas rodillas. Tenemos en la rodilla derecha una rotura del ligamento cruzado anterior, cruzado posterior, colateral lateral y esquina posterolateral, y en la izquierda, cruzado posterior, colateral medial y esquina posteromedial. Entonces, antes de la planificación quirúrgica, es importante utilizar este tipo de clasificaciones de Vogt-Schenck, y es para organizarnos y para poder planificar bien la cirugía. Entonces, en la rodilla derecha sería un 3L y en la rodilla izquierda sería un 1M, y la ventaja de esta clasificación es que permite identificar cuáles son los ligamentos comprometidos y hacer una planificación, y además permite comparar los diferentes estudios de la literatura respecto al pronóstico de estas lesiones. Entonces, la planificación quirúrgica general es de reconstrucción múltiple. Aquí no sé si hay un espacio donde podemos en el fondo conversar respecto a la secuencia que queramos usar o al tipo de técnica. Yo creo que este es un buen momento para conversar, ya que tenemos claro el caso de qué es lo que harían. Así que bienvenidos comentarios respecto a la secuencia que queremos usar, al tipo de reconstrucción, y si falta información, bienvenida. Dos preguntas. Primero, no tiene lesión vascular. La imagen que mostraste era ilustrativa. No tiene lesión vascular. Perfecto. Segundo, ¿cómo terminó de su politraumatismo, de su TEC? ¿Cómo estaba de sí, eso? afortunadamente, y bien impresionante, ninguna otra lesión, ni lesión de traumatismo encefalocraniano, ni columna. En el fondo, estamos en un setting ya ambulatorio, ha pasado unas 2-3 semanas, tuvo sus inmovilizadores, se descartó lesiones neurovasculares, no tiene lesión neurológica en ninguna de las dos rodillas o extremidades, y la verdad que ahora nos concentramos solo en las lesiones, y 2 semanas después del accidente, en las lesiones multiligamentarias rodilla. La pregunta es porque con frecuencia tenemos de estos pacientes en nuestro hospital, y hay una cosa que uno de pronto pasa desapercibida y se convierte muy importante para la recuperación del paciente, y son los TEC. Porque estos pacientes tienen una tendencia alta a la osificación heterotópica, a la artrofibrosis, lo que le puede condicionar a uno el manejo, porque lo ideal sería hacerle todo de una vez, por lo menos en esa derecha, pero esos son los poquitos pacientes que de pronto los llevamos a máquina de movimiento pasivo continuo y un montón de cosas, porque ese TEC se vuelve importante en el postoperatorio. Muy buen punto, porque eso nos determina la planificación, y en esos casos hay que ser más proactivo en el timing quirúrgico. De lo contrario, en el fondo se produce no solo osificación heterotópica, sino que una cicatrización mucho más rápida y más difícil de operar. Entonces, quizás pregunta específica, reconstrucción de LSP, monobanda o doble banda, reconstrucción de o tenodesis o aumentación anterolateral en estos casos. ¿Hay alguna opinión respecto a monobanda, doble banda, anterolateral, Mosco? Todos los trabajos en cadáver han sido superiores la doble banda, pero desde el punto de vista de los desenlaces no hay diferencias. Y estamos hablando de un paciente que necesita una cirugía multi. Aunque hay gente que hace doble banda, la tendencia es hacer simples en la cirugía multi, digámoslo así.
Así es de que yo nunca, que me la paso enfrentado a esto, nunca se me ocurre hacer un doble banda. Trato de hacer lo menos posible. ¿Sí? Totalmente. Entonces, una cosa que es importante es que la izquierda es una clasificación, como lo mencionaste, Sebastián, que se llama KD1M, ¿cierto? El doctor Adolfo de los Ríos le sugirió al doctor Skene una modificación de esa clasificación para que haga diferenciación, porque es muy diferente ese escenario clínico que tiene la rodilla izquierda a si tuviera con posterolateral, por el hecho de que muchos de esos pacientes cicatrizan la parte medial y terminan a las 6 semanas solamente con inestabilidad unidireccional, o sea, posterior. Muchos de esos pacientes no necesitan ni siquiera cirugía. Entonces, eso. Bueno, pero digamos que es una posibilidad. Muchos pacientes, y ustedes lo saben, que tienen una lesión del cruzado posterior, estoy hablando si el colateral medial cicatriza bien, ¿no? Sí, Mosco, Obvio que todos cicatrizan, pero que cicatricen sin inestabilidad. Muchos pacientes que tienen una inestabilidad unidireccional posterior, inclusive de alto rendimiento, no necesitan cirugía. Pero perdón, Mosco, te interrumpo, porque es que vamos a los principios. O sea, el ligamento cruzado posterior es el pivote central de la rodilla, es el ligamento que nos hace que la rodilla esté reducida, y si yo tengo una alteración del ligamento cruzado posterior, no va a cicatrizar bien las estructuras mediales, van a cicatrizar de una forma anormal, en una posición que no es. Pero igual, Jomba, o sea, el ligamento cruzado posterior debería estar reconstruido para yo pensar en que las estructuras mediales cicatricen bien. Claro, o sea, usted puede hacerle el tratamiento no quirúrgico, o sea, a la rodilla izquierda usted le puede poner una férula con su cajón anterior si lo quiere, y ese ligamento muy seguramente puede cicatrizar, y el colateral le va a cicatrizar. ¿Usted vio dónde es la lesión del ligamento colateral medial en este paciente? Es en la tibia. Claro, sí. Es en la tibia. ¿Cuál es el porcentaje de cicatrización del ligamento colateral medial en la tibia? Es en la tibia, pero no es el profundo, no es el profundo, o sea, yo no veo una abulsión en la punta. O sea, tiene 3 centímetros. Es muy posible que él cicatrice. Y si no, lo opera después. Pero dele un tiempo. Rolando, es que cuando uno dice no operarlos, no quiere decirle no tratarlos bien conservadoramente. Eso incluye una cantidad de cosas que los pacientes no deben apoyar. ¿Sí? Obviamente en este caso en particular tiene el problema del lado derecho. ¿Sí? Pero claro. La literatura, yo lo que digo es, también tratemos de hablar con lo que está escrito, la gente que ha publicado. Listo. Las lesiones del cruzado posterior, si cicatriza, estoy hablando de si cicatriza bien la parte medial con un adecuado tratamiento, les va bien. Es diferente a la posterolateral. Ese KD1 con posterolateral no va bien, lamentablemente no va bien. Entonces, por eso traté de hacer la diferenciación. Eso no quiere decir que esté mal lo que está pensando en hacer el pollo. El pollo dice, un paciente politraumatizado, operemos las dos, y eso está bien también. ¿Sí? No, pero existe esa posibilidad con la rodilla izquierda. En cirugía multiligamentaria, en estos tipos, para mí lo menos es mejor. Entonces yo, ¿cómo abordaría el izquierdo? De esa manera, yo esperaría, me preocuparía la rodilla derecha. O sea, yo no intervendría las dos al tiempo. Muy interesante la discusión. Tenemos 2 opiniones allá y ahí vamos a continuar. Adelante, sí. Yo creo que hay en multiligamentaria, igual la palabra importante es desenlace final. Y los desenlaces están medidos. Uno tiene 2 vertientes, si quiere escuchar la versión del doctor Laprade o si quiere escuchar la versión alemana o de Fanelic de reparaciones, que también tienen unas series interesantes. Pero si uno es estricto, el resultado final de multiligamentaria se define por cirugía aguda, 1,
2, una mezcla de aloinjertos y autoinjertos, y ahí difiero del doctor Mosquera, porque específicamente para cruzado posterior uno tiene que completar una huella cercana a 18 milímetros, que es difícil completarla con un solo haz, a menos que usted quiera hacer una aumentación biológica preservando algún remanente que le quede de cruzado posterior. O lo otro es que si usted tiene un slope aumentado de la tibia, pues, no hay diferencias entre hacer uno o doble banda biomecánica, pero si el slope está normal, probablemente sí favorece biomecánicamente la doble banda. 3, una movilización precoz, y esa movilización precoz está asociada al uso de un brace con bisagra multigiro y una restricción de apoyo durante 6 semanas, que inhibiría hacer algo en la rodilla izquierda de entrada. Y lo último es que necesitaría esa mezcla de aloinjertos que pudiera proporcionar para toda la rodilla. Si uno no puede hacer eso, entonces es preferible considerar las cirugías en varios estadios o hacerla pues por partes, primero unos ligamentos, después otros, una rehabilitación progresiva, pero se va a mucho tiempo. Yo quiero preguntar algo que he oído toda la vida, y es: no, un cruzado posterior le va bien si usted le logra disminuir una cruz. Todo el mundo dice eso, que el resultado final logre usted por lo menos disminuir una cruz de la lesión del cruzado posterior que tiene. Ustedes, con la mano en el corazón, ¿cuántos pacientes que operan de ligamento cruzado anterior se les mejora la cruz objetivamente? Posterior, perdón. Sí, Y entonces yo creo que la discusión va en eso, y ahí es donde probablemente estoy de acuerdo con Felipe. Al ligamento cruzado posterior le hacen mucha falta las esquinas. Yo hace mucho rato que no hago un ligamento cruzado posterior aislado, porque usualmente alguna de las esquinas tiene su compromiso, y creo que eso, más que doble una banda, es lo que le ayuda a que se mantenga reducida la rodilla. Uno recupera la biomecánica de las esquinas en el ligamento cruzado posterior. Estoy de acuerdo con que ese paciente, porque estamos tratando no una rodilla, es un paciente que tiene una condición especial. Estoy de acuerdo que me preocupa más la rodilla derecha, porque estamos ya en 3 semanas, ya para reparaciones de pronto se nos está yendo y hay que hacer la aumentada en laterales. Entonces yo creo que ahí uno podría operar la derecha con todo, y no me choca la idea de darle la oportunidad de ver qué tanto cicatriza, no tanto porque creo que no va a terminar operada, sino que probablemente los gestos quirúrgicos sean menores después en la derecha. Pero creo que debemos empezar por la derecha, haciéndole todo, y probablemente nosotros hemos conseguido con mucha dificultad pacientes que a veces traen brace de cruzado posterior, y cuando uno se da cuenta que utiliza un brace de esos, que el paciente lo tiene que importar, porque no hay en Colombia, es muy distinto a las férulas o a las... Claramente, es muy distinto cómo mantienen la tibia. De hecho, el 30% de los ligamentos cruzados posteriores en esa lesión que tiene pueden cicatrizar, de acuerdo. De acuerdo, pero no abandonar el ligamento en una férula. O sea, es lo peor que le puede pasar, y nosotros no tenemos la posibilidad. No abandonaron sino eso. Pero para contestarle a Giovanni, como la pregunta tuya fue muy puntual, discúlpeme, sobre el tema de, ¿cómo se llama?, de un as o 2 as, pues hay que decir que sí, siempre han dicho se restituye huella, todo, pero eso no se ha traducido en que los pacientes de doble banda tengan un mejor desenlace que de una banda, ¿sí? Y como estamos hablando de un tema multi, pues la tendencia es hágalo con una sola banda, o sea, no le meta más morbilidad, a eso se trata. Un momento, un momento. Espere, venga, Giovanni. Pongámosle orden, porque todos están que pelean por hablar tranquilos. Doctor, ahora sí. Espere, este señor tiene una lesión de la rodilla derecha tan grande que la rodilla izquierda es secundaria. No importa que usted no le haga nada a la izquierda, su rodilla derecha no lo va a dejar jugar fútbol, así le quede muy bien con 2 haces. O sea, su rodilla izquierda, él como persona no la va a sentir al lado de la derecha. No importa lo que nosotros le hagamos a la izquierda, la derecha va a estar por encima, claro. ¿Sí? Así le quede muy bien operado. Puede ser que alguien esté en contra de esa opinión en la que yo apoyo a Spiti, ¿me entiendes? Alguien puede decir, no, aquí es las dos, porque es un tema, digamos, de rehabilitación. Alguien puede decir, oiga, pero necesitamos operarlo, camine rápido, necesitamos operar las dos. Y eso es muy válido, ¿no? Necesito darle estabilidad, pero
Pero como nos tenemos que basar, estos son casos que no son tan frecuentes para uno bilateral. Uno dice, mierda, yo sé cómo lo que dice Rolando. Yo, la izquierda no me preocupa, puedo tener el chance bien tratado de que se me vuelva unidireccional y no le joda al paciente. No hay afán, y si mañana en 6 meses, 1 año le fregó, pues le hago un cruzado posterior. El problema en este momento es el derecho. ¿Y qué le vamos a hacer? ¿Más o menos así lo manejaron ustedes o cómo? Así es. Bueno, muy... Sí, adelante. Hay un punto, nuevamente, el tema de no hay diferencias en desenlaces de una banda y doble banda en cruzado posterior, pero esto es multiligamentario. Así es. Y los resultados son más predecibles en multiligamentaria con doble banda. ¿Por qué? Porque los dos problemas principales que hay en multiligamentaria, uno se llama rigidez y el otro inestabilidad residual. En rigidez está reportado hasta el 30% y en inestabilidad residual hasta el 45%. Eso es la mitad, un caricellazo. Y la serie de la Pratt muestra solamente 9% de rigidez y entre un 4 y un 10% de inestabilidad residual con doble banda. Entonces ahí hay un desenlace diferente. Y el tema del brace con bisagra múltiple, eso sí ha marcado desenlace diferente. El brace con una sola bisagra, el brace que conocemos convencionalmente, hace un cajón anterior e inestabiliza el cruzado anterior en multiligamentaria. Entonces el brace de bisagra multigiro protege tanto el cruzado anterior como el cruzado posterior, yéndose a términos tan duros como el que hace Moaché en Noruega, que es del grupo de la Pratt, que dice que tiene que ser 6 meses obligatorio, día y noche, que es difícil la adaptación. Pero eso es lo que marca el desenlace final. Bueno, todos estos puntos que hemos discutido y la discusión ha sido muy interesante, fueron los mismos que en el equipo de cirugía de rodilla fuimos planteando, y la verdad que lo que decimos por este paciente es que era prioritaria la rodilla derecha. La rodilla izquierda eventualmente podría tratarse de forma no quirúrgica, sin embargo, el paciente y su familia solicitaron que esto fuera resolución lo más rápida posible, lo más predecible posible, entonces tenían planificado la rodilla izquierda, rodilla derecha más rodilla izquierda en un solo tiempo, planteamos que era mucha cirugía, por lo tanto se operó primero la rodilla derecha y 2 semanas después se operó la rodilla izquierda. En la rodilla derecha se le hizo una reconstrucción de LSP, LSL y esquina posterolateral y LSA. La reconstrucción de LSP, si bien hay discusión y tenemos argumentación para monobanda y doble banda, en este caso, considerando el contexto de cirugía más grande y multiligamentaria, fue monobanda. Se utilizaron aloinjerto para LSP, para LSL y esquina posterolateral, realizando una reconstrucción tipo la Pratt anatómica y la reconstrucción de LSA con autoinjerto discotibiales, lo cual también es foco de discusión porque podría eventualmente usarse aloinjerto. En la rodilla izquierda se planteó una reconstrucción del LSP y de LSM y evaluar dentro de la cirugía cómo estaba el ligamento oblicuo posterior para ver si era necesario la esquina posteromedial. Entonces, otra área de discusión era sobre reparación o reconstrucción y en relación y la reparación frente a la reconstrucción se aborda mejor separando las categorías los distintos ligamentos cruzados y colaterales, y en general creemos que la reparación directa del LSA, en este caso multiligamentaria, no tendría un papel y la reparación del LSP tiene poco rol, a menos que haya una avulsión ósea. Y en cuanto a los ligamentos colaterales, hay evidencia que algo de laxitud postoperatoria residual sigue después de una reparación directa, entonces para minimizar esta laxitud persistente preferimos la reconstrucción anatómica en este caso, pero sabemos que este es un tema de debate. Entonces, para lograr una reconstrucción anatómica, siempre lo más importante es conocer todos los detalles de las inserciones ligamentarias y, como comentábamos antes de ayer, las inserciones del túnel de LSA y también las inserciones para los túneles de LSP, es fundamental conocer la anatomía. Y lo mismo con el ligamento colateral lateral, la esquina posterolateral y ligamento colateral medial y esquina posteromedial. Entonces existen muchas técnicas para reconstrucción de LSL y esquina posterolateral, y utilizamos en este caso la reconstrucción anatómica descrita por la Pratt, pero el mismo Boskenk ha mostrado que las reconstrucciones de Arciero, por lo menos biomecánicamente, serían equivalentes a la reconstrucción de la Pratt. Y lo mismo para el colateral medial, lo discutimos hace un par de días, utilizamos la reconstrucción anatómica del LSM
Y hay otras técnicas, y la fijación tibial siempre hay que tenerle mucho cuidado porque es una zona cortical. A veces las anclas y los tornillos interferenciales no funcionan bien, entonces se usan más tornillos como poste o grapas. Entonces el examen bajo anestesia es fundamental. Entonces ahí vemos el Lachman y el cajón anterior. No hicimos la prueba de pivot shift considerando una rodilla inestable, y además no nos daría información adicional, pero la prueba de estrés en vario y valgo, esa es clave, debe realizarse a 0 y 30 grados de flexión, considerando que a los 30 grados los colaterales están aislados de los ligamentos cruzados. Y entonces, en este caso, había una test de estrés en varo positiva a 0 y 30 grados, lo que indica lesión de LCP y LCL. El dial test es súper útil para evaluar la esquina posterolateral, debe realizarse a 30 grados y 90 grados, considerando que a 30 grados queda aislado del LCP, y aquí podemos ver una diferencia de más de 15 grados de rotación externa en el lado lesionado, tanto a 30 como 90, lo que muestra que es compromiso de LCP y esquina posterolateral. Dentro de la cirugía de esquina posterolateral es muy importante la neurolisis, es un tema de discusión, estamos haciendo algunos estudios biomecánicos si es que vale la pena en el fondo hacer la neurolisis en todos los casos, pero se recomienda en general como parte del abordaje. Y ahí vemos en el fondo la reconstrucción de la esquina posterolateral según la técnica de la Pratt, en el fondo donde se hace la reconstrucción del LCL, el popliteo y el popliteo fibular. Entonces, 10 días después nos enfrentamos a la rodilla izquierda. Estoy de acuerdo que es un tema de discusión y podría haberse tratado de forma no quirúrgica. En el Lachman, en el fondo, muestra que el Lachman es un falso Lachman porque es un compromiso del ligamento cruzado posterior y se ve un signo del cajón posterior. Y el test de estrés en valgo fue positiva. Fue más a 30 grados que a 0 grados, lo que indica que el ligamento oblicuo posterior estaba estable. Entonces era un compromiso del colateral medial superficial. El dial test negativo en este caso. Entonces ahí vemos la reconstrucción del ligamento colateral medial con su inserción que a 12 milímetros de la interlínea y a 6 centímetros de la interlínea. Y en la radiografía postoperatoria podemos ver en el fondo cómo en la rodilla derecha se hizo la reconstrucción del LCA, del LCP, del LCL, el tendón popliteo y el tendón popliteo fibular, en la reconstrucción anatómica de la esquina posterolateral. Y en la rodilla izquierda se hizo la reconstrucción del LCP y del LCM. Entonces, bueno, paciente hombre, 21 años, la verdad que tuvo una evolución muy favorable, digamos un seguimiento de 6 meses, y a los 6 meses en el fondo ya vemos que está con una rehabilitación intensiva, por lo menos logrando más de 90 grados. Y estos son los casos en el fondo que plantean mucha discusión respecto a la secuencia en relación a la reconstrucción multiligamentaria. Sin embargo, en el fondo, aquí la clave es que se puedan primero reconstruir los pivotes centrales y después se puedan reconstruir las esquinas y colaterales. Muchísimas gracias por la discusión. Al doctor Clavijo, a Car por esta amable invitación a participar en su encuentro. Muchísimas gracias. Bueno, este caso no es un caso al cual nos podremos enfrentar a diario, no es de gran complejidad, pero tiene debate en las conductas. Se trata de un futbolista profesional de 23 años, juega como lateral izquierdo. Es importante esto porque la rodilla que se lesiona es la rodilla de pivote, es la rodilla contralateral, la rodilla derecha. Durante un partido de fútbol 3 semanas atrás,
En el examen del consultorio tenía una diferencia de Lachman medida de 8 milímetros, una diferencia de cajón de 3 milímetros, un pivot, una cruz, Lachman 2A. No había bostezos, había algo de pinzamiento lateral, con una alineación, una disminución del valgo fisiológico, ligeramente varo, habitual para un futbolista, pero ya en 3 semanas había perdido volumen muscular, 3 centímetros del volumen del muslo. Su resonancia mostraba una lesión completa del ligamento cruzado anterior, aparentemente no tenía ninguna otra lesión, exceptuando esa contusión del cóndilo lateral. Esta es la imagen de artroscopia en la que se veía ya un muñón remodelado del ligamento cruzado y nos encontramos con una lesión de la raíz meniscal, una raíz que ya en tan poco tiempo encontraba cambios de remodelación y decidimos hacer una remodelación de ese punto y prepararnos para una reconstrucción del ligamento asociado a un anclaje de raíz meniscal. Hasta aquí no hay nada diferente. 3 semanas. 3 semanas. Podría ser, pero digamos que no tenía un antecedente de una lesión previa, pero ya veía unos cambios remodelados de esa raíz y aparte tenía esta nueva lesión de ligamento cruzado. Acá el punto de discusión va a ser deportista profesional, es su pierna de pivote, con un pequeño pivot, con un Lachman importante, sin un cajón tan relevante, y encontramos que esa contusión externa estaba asociada a una lesión de raíz meniscal también. Primera pregunta. No, la resonancia yo interpreté el menisco completamente normal. O sea, a mí no me llamó la atención y digamos que estas imágenes mostraban que era un menisco que no estaba extruido, era un menisco que lo único que uno veía era la contusión externa. Nada más. Pero digamos que este es el corte en los axiales, pero cuando uno la ve en las coronales no ve extrusión. ¿Sí ves? Sí. Digamos que la historia es, de acuerdo, porque fue un jugador, estaba jugando hace 3 semanas, tuvo la lesión y lo remitieron por la lesión. Entonces digamos que ya tenemos lesión completa del ligamento cruzado anterior y una lesión de raíz que podría ser una lesión crónica de la raíz meniscal. Primera pregunta. Uno se enfrenta al artículo del doctor Forkel que muestra el comportamiento de la lesión meniscal con lesión del ligamento meniscofemoral, que no es este caso, pero digamos que está en este escenario, con lesión del ligamento cruzado anterior. Y él hace un reporte de que muestra si el ligamento cruzado, si la raíz meniscal la pasamos por el túnel del ligamento cruzado o en la posición anatómica. Y muestra estos resultados. Esto es en posición anatómica y muestra incluso cargas picos menores a la raíz normal. Y esto es en la fijación a través del túnel femoral, del túnel tibial del ligamento cruzado y es muy parecido al intacto. ¿Quiénes de ustedes en este caso decidirían hacer una reconstrucción del ligamento cruzado y pasar la raíz por el mismo túnel, basado en estas afirmaciones que hace Forkel? Giovanni, pero es que el menisco no está luxado, o sea, ¿está funcionando el menisco? ¿Está en el puesto? Sí, pero tiene una lesión de la raíz. Profe, en la resonancia el menisco está en el puesto, o sea, no está desinsertado. No está extruido, pero tiene una lesión de raíz. Claro. Sí, punto. ¿Alguien? Está levantado. Está desinsertado. No está extruido, pero tiene una lesión de la raíz. Este caso puede ser muy similar a lo que nos estaba hablando Juan Pablo Martínez en la charla de los meniscofemorales. Puede ser que este paciente, los meniscofemorales sean muy importantes y esa es la razón por la cual no se ha extruido ese menisco con la raíz lesionada, porque no es esa raíz sana que usted encuentra, que a veces no la encuentra
a veces uno no encuentra insertado el menisco allá atrás, pero con unos meniscofemorales y no se destruye. Pero esta es una raíz que estaba remodelada, que estaba redondeado el borde, entonces definitivamente esa raíz estuvo inserta dentro de la tibia y seguramente los meniscofemorales mantuvieron el menisco reducido dentro de la articulación. De acuerdo. Sí, un comentario. Escucha. No, para resumir el caso, se trata de un jugador profesional, se rompe el cruzado, se rompe la raíz externa. Digamos, creo que es el caso ideal para poder suturar ese menisco, aunque sea profesional, esas discusiones antiguas, porque el tiempo lo va a condicionar el ligamento cruzado, así que todos estaríamos de acuerdo en eso. Durante el Congreso hemos escuchado que algunos no hacen el túnel propio del menisco, sino lo pasan a través del ligamento. Puede ser una opción. También puede ser una opción de no hacer túnel y con buenas suturas todo adentro uno puede llegar a reparar la misma raíz, porque algo de parcial tenía esa, me dio la impresión, ¿no? Pero se le ha alcanzado a levantar. Ok, bueno, por eso es una sensación más dinámica que no vimos video, ¿no? Pero quiero decir, Ahorita como comentario general, a veces uno evita hacer túneles y lo puede hacer todo all inside si no se levantó del todo en esas lesiones parciales de cruzado. Así que, en definitiva, yo creo lo que vos mostraste son opciones válidas de suturar el menisco de la raíz y hacer el ligamento en un solo tiempo, me parece perfecto. Pero ¿alguien tendría alguna argumentación para hacerlo en el túnel del ligamento cruzado o todos haríamos un túnel aparte? Nosotros tratamos de hacer un túnel aparte porque no es tan anatómico, pero en la práctica diaria también depende del momento, de cómo estás de cómodo en la cirugía, qué hora es y un montón de cosas más. Pero es decir, bueno, mira, me avala a hacer el túnel del cruzado y entonces paso el hilo y lo hemos hecho. Y esa es la realidad. Yo creo que es muy importante y en raíces meniscales por lo menos ya lo han mostrado, no sé si decir demostrado, pero lo han mostrado que parte del buen desenlace del tratamiento de las lesiones de la raíz meniscal es que quede anatómica la reconstrucción. Depende de dónde se hace el túnel para reconstrucción. Entonces, pero es cierto en medial. En raíz medial es absolutamente claro. Sí. Pero en raíz lateral uno se enfrenta a este artículo. Sí, lo que te digo es que muchas veces esa inserción de la raíz meniscal posterior del menisco lateral es tan cercana del túnel, en realidad del cruzado anterior, son muy cercanas, que podría ser una opción. Yo lo que sí creo es que uno no puede pensar que esa raíz se cicatriza en el túnel. Lo que uno debe hacer es escarificar todo ese hueso de hasta atrás para que la raíz se pegue en el sitio, porque es que definitivamente la función de la inserción ósea del menisco es lo que le da la función al menisco. Entonces los meniscofemorales ayudan a que el menisco no se extruya, a que esté más estable, pero no le devuelven la función del hop stress al menisco, tiene que tener anclaje óseo. Entonces creo que hay que cuidarlo. Venga, bien hecha una raíz, metiendo 3 milímetros de raíz, en 6 meses se extruye. O sea, lo que hicimos no sirve. Ahora usted me dice que poniéndola lejos, en un túnel diferente, va a servir. O sea, bien hecha, metiéndole en un túnel 3 milímetros. Yo no lo digo, no lo dice Forkel. Yo no lo digo. Yo creo en la reconstrucción anatómica, lo dice Forkel con unas gráficas muy claras. 6 meses después se destruye el 80% de las raíces bien hechas. Depende de la bien técnica. Hechas. Depende de la técnica. Pero te estás hablando de raíz medial. Eso es cierto en raíz medial. Eso no es cierto en raíz lateral. Ahora, yo no sé cómo va a seguir tu presentación, pero yo sí quisiera entrar. Negro, siéntese, negro. Venga. No, pero es que estás equivocado, negro. Es que lo que decía Jomba es que el menisco no cicatriza en el túnel. El menisco cicatriza en la huella que usted le dejó, en la escarificación que usted le dejó. Es que el menisco no cicatriza en el túnel. Esos hilos se rompen, esos hilos fallan en algún momento. Entremos en un tema distinto en el medial entonces, porque yo creo que los meniscos mediales, además de eso, necesitan centralización para que no se destruyan. Eso es otra discusión. Y era otra discusión. Pues es que estamos hablando de un menisco lateral en un caso que nos están mostrando. Es una cosa diferente, Rolando. Yo creo en la reconstrucción anatómica y la huella anatómica y tengo túnel individual. La pregunta que sigue, ¿qué técnica utilizan para anclar la raíz? Porque,
porque hay mucha variabilidad. Está el punto simple, ha cogido mucha fuerza el Mason Allen modificado. A mí particularmente me parece muy difícil utilizar los ganchos. Eso está bien en cadáver, pero en la vida real, cuando uno tiene un paciente ligeramente varo, como es un futbolista, pasar los ganchos de arriba a abajo, de abajo a arriba y hacer un buen punto de Mason Allen me parece muy difícil técnicamente en una rodilla estrecha. Y los otros dos puntos que son avalados son el punto doble bloqueado, que es este, que tampoco es tan sencillo de hacer, ¿sí? Y a mí me gusta la cincha simple, y la cincha simple ha mostrado que es incluso superior a este, pero no hay un estudio comparativo. ¿Cuál de ustedes que hacen todo esto, cuál les gusta? Nosotros... No, de acuerdo, pero digamos que el punto de fijación, y este estudio, por ejemplo, es este mismo estudio con estos diferentes tipos en menisco medial y menisco lateral, y muestra superioridad de Mason Allen sobre incluso el doble bloqueado, y este estudio específicamente es menisco interno y externo, ¿sí? Entonces digamos que ahí no hay diferencias y el comportamiento incluso es mejor para menisco externo en este estudio. Este es un estudio diferente que es modelo medial, pero no muestra diferencias entre la cincha y el doble bloqueado. ¿Cuál prefieren? ¿La cincha? Yo empecé haciendo muchas cinchas y me parece que cuando uno tracciona desde la tibia para reducir la raíz, aprieta mucho ese menisco y se han desgarrado. Entonces lo que hago es algo, yo no sé el nombre, que aprendí una vez en un taller en Arthrex, que es un bloqueo simple, un loop simple. Sí. Este es el que loop. Lo que hace es que el nudo uno lo deja adosado al menisco, pero no ahorca el tejido meniscal. Entonces, eso es cierto. Y una cosa que hago siempre es, es muy importante un nudo en el muñón del menisco para que reduzca anatómico, pero yo creo que es muy importante un nudo como la unión menisco-capsular para que le dé más soporte mecánico. Y estoy últimamente muy contento con las mini tape, porque creo que también agreden menos el tejido meniscal al no ser una cuerda. Ya cada vez se está utilizando más tape. Estos son con suturas simple, perdón. Ay, caramba. Con respecto al tipo de punto, por eso yo prefiero hacerlo con anclaje óseo y un punto MAC, fijado directo al hueso sin túneles y con nudo absolutamente firme. Eso es cierto, pero también los estudios muestran que el anclaje en la raíz es inferior en resistencia y carga cíclica a los túneles transóseos. Entonces, ¿quién hace anclajes aparte del doctor Martínez? Qué pena, pero el estudio biomecánico es una cosa, la clínica es otra. Y no tiene uno que lidiar con el túnel, no tiene que lidiar con el movimiento cíclico de una sutura que corta hueso en la tibia, moviéndose durante el posoperatorio. Eso es cierto. Por posteromedial o posterolateral, un anclaje de hombro desde arriba posteromedial. No, una de 4 o 5 con doble sutura de hombro, sí, de tuberosidad mayor. Y lo pone uno o no, porque usted lo pone un poquitico más proximal al portal normal posteromedial o posterolateral, y en el momento de poner el anclaje estira la rodilla, la pone más extensión de manera que el ángulo de ataque es mejor. Pero es el lateral lo haces posterolateral y el medial posteromedial, o inviertes los... No, así, el lateral posterolateral, medial posteromedial. ¿Y la huella del menisco externo, cómo la calcula? Porque es muy difícil la entrada. Para medial sí es mucho más fácil, que es más posterior, pero para la raíz meniscal externa sí es mucho más anterior. O sea, de hecho es más fácil para el lateral llegarle al punto que para el medial. Tiene uno mucho más espacio, abre un poco más la mayoría de las veces y le llega a uno mejor. Okay. Porque es que he hecho los videos adicionalmente en cadáveres y es más fácil en el lateral, sin duda. A la huella. Bueno. Ahora, yo tengo una pregunta, no sé si vas para allá, ya vas a hablar del cruzado, pero la pregunta es, ¿uno debería hacer un gesto adicional al ligamento cruzado, digamos una banda anterolateral para proteger? Porque yo creería que sí. Ya,
ahí justamente viene esta discusión. Acá estamos haciendo el cruzado anterior y viene la siguiente pregunta. Este es un paciente futbolista profesional, se lesionó su rodilla de pivote, pero cuando uno es estricto y analiza las indicaciones de esquina anterolateral o tenodesis, el único factor de riesgo es que es jugador de fútbol, porque si uno quiere proteger o las indicaciones de la reconstrucción externa es proteger la esquina del menisco medial, no el menisco lateral. Tiene un pivot, una cruz, ¿sí? Es jugador de fútbol lateral izquierdo y su pierna es de pivote, la derecha, la que se lesionó. A pesar de que ese sea su único factor del riesgo, alguno le hacía una tenodesis extraarticular, una reconstrucción anterolateral o harían esto, una aumentación, que esto disminuyó biomecánicamente el 30% de la fuerza sobre el tejido. Tenemos aquí a Mati que hicieron el score italiano. Sumarle los puntos y cuánto nos da. 23 años, lateral izquierdo, Bueno, por eso, entonces, pierna de pivote. En el preoperatorio tenía un pivot +1, no le sacábamos +2. Pivot quizás no suma, pero la edad, futbolista, competitivo, ahí ya tenés 6. Raíz meniscal, tenés 7. Y puede ser la laxitud o cómo lo mediste con el Latchman, si era importante el Latchman, cuánto desplazó la tibia, que él tiene una contusión ósea, ya tiene otro punto más lateral. Yo le hago el anterolateral, fácilmente llega en nuestra clasificación a 8 puntos, así que le haría el anterolateral, sin duda. ¿Alguien más le haría alguna reconstrucción anterolateral? Pero sin duda, es que a mí... Pero nos lo mostró Ortica, Giovanni Bertrand Soleri. En más de 500 casos, la estadística del tipo, obviamente es la de él, de la reducción de su reruptura de casi el 20 al 3%. Y en este, ni siquiera lo mostró en pacientes de élite, sino en todos. Entonces, imagínate con todo lo que acaba de decir Mati, yo creo que hoy no le medimos a hacerle el anterolateral, pero sin duda. Digamos que yo soy fan de la reconstrucción anterolateral, pero a mí no me sumaba tanto, no tanto por el score, porque no tengo en cuenta ese score específicamente, pero el menisco lesionado es el externo y normalmente las indicaciones están dirigidas sobre menisco medial. Segundo, el pivot importante es un pivot +2 en adelante y este paciente no lo tenía. La diferencia del Lachman medido por artrometría era de 8 milímetros y el cajón era de 3. ¿Y ese, Giovanni, el pivote fue bajo anestesia? Bajo anestesia. Porque entró directo. Una raíz, un cruzado y con un Lachman y un pivote tan chiquito. Ya, exacto. Solo la reducción de la raíz no le quitaba el pivote, porque claro, es externa. Es que acá el tema fue es la raíz externa. El pivote fue de la raíz externa. Claro, y cuando usted pone su menisco en el puesto, le hace un anterolateral para protegerlo. Cuando usted pone el menisco en su puesto, le hace un anterolateral y protege todo ese compartimento lateral de volverse a inestabilizar, porque usted hace 5 minutos está diciendo que ese menisco se va a destruir en 6 meses el 80%, ¿no? Giovanni tiene razón en que el trabajo de Santi, o sea, el grupo Santi, el trabajo del grupo Santi mejora o protege la reparación del menisco medial. ¿Cierto? Sin embargo, otra de las razones filosóficas de la reconstrucción anterolateral es proteger y disminuir la carga del ligamento cruzado anterior. De acuerdo. Mucho más en pacientes de alto rendimiento. Es que la pregunta clara es justamente Giovanni, eso. La definición hacia el grupo Santi es menisco interno, no menisco externo. Y las otras, los que piensan en internal brace, lo suplen con internal brace, doctor. Lo que pasa es que es muy cierto, pero arranquemos, llevamos 40 años, por lo menos, tratando de llegar a la reconstrucción ideal del ligamento cruzado anterior. Y yo creo, y se me van a venir muchos encima, pero hoy
el gesto de reconstruir el ligamento anterolateral, yo creo que va a ser sí o sí en toda reconstrucción del ligamento cruzado anterior que hagamos. Eso creo pues. Qué pena. Diego, eso no. Mire, eso fue tan contundente que el doctor Alberto Martínez lo tiene pensando. Qué pena, no pero solo, perdón, habiendo oído ese comentario, quisiera preguntarle a los que hacen reparación del ligamento cruzado anterior si además van a hacer ahora reparación y anterolateral, por favor. Porque es que eso ya sería el colmo, ahí se apague. Y buena pregunta. Pero lo de Diego es conclusión de ESCA de este año. O sea, lo de Diego es que cada vez vamos a hacer más anterolateral, clarísimo. Y que cada vez ese gesto va a ganar más protagonismo, lo está haciendo de una forma. Pero les pregunto algo. Nosotros adolecemos en mucho de lo que hacemos del nivel 1 de evidencia, en rodilla, en hombros, ¿sí? Y resulta que hay 3 trabajos, nivel 1, bien hechos, ¿cierto? Que nos están diciendo, se nos rompía el 20%, se está rompiendo el 3%. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Seguir buscando otros trabajos? No, pero un momentico. Un momentico, perdón. Un momentico, qué pena. Yo sé que los estadistas hablan del número necesario a tratar con unos valores grandísimos para que no sean necesarios, pero en realidad si usted mira el número necesario a tratar con esas estadísticas de pacientes para que en uno haga diferencia tiene que operar 6 o 7 innecesariamente para que en uno haga la diferencia. Entonces tampoco podemos pasarnos al otro lado como el doctor Soner y Cotet, porque tampoco, o sea, pero, doctor en realidad Martínez, son 6-7 pacientes innecesarios. Si usted mira el odds ratio o lo que aumenta la probabilidad de reruptura, claro, es el doble o el triple o 5 o 6 veces, pero todavía hay 80% de pacientes en los que no lo necesitaba. De acuerdo con el doctor Martínez, porque yo soy fan no del anterolateral sino de la tenodesis, que ese es otro escenario para discusión, pero yo opero mucho paciente adolescente y niño, y yo creo que la estabilización periférica es importante porque eso sí está claramente definido, pero si uno mira a los pacientes mayores de 25 años, su tasa de reruptura es entre el 3 y 5%, 3 al 5%, mientras que en el menor de 19 años está entre un 20 y 25%. Entonces acá tenemos un paciente que desafortunadamente no tengo la escala de Buenos Aires que nos dice el doctor, pero el único factor que me daba era jugador de fútbol. Porque, bueno, la edad 23 años, pero digamos que no es tan claro el tema de relesión y reruptura, que es lo que protege la esquina anterolateral. Siendo yo fan, y a todos mis pacientes menores de 19 años le hago una reconstrucción externa. Entonces, el punto… No le hice. Yo creo, Giovanni, apoyando eso, creo que es muy importante todo completo. O sea, por eso es que la escala me parece tan importante, porque es que es muy distinto joven, deportista, cronicidad de la lesión. Esas son cosas que le ayudan a uno a tomar la decisión. Un paciente así sea de 23 años, sedentario de oficina y que tiene un POT1, probablemente uno con una reconstrucción simple tenga, pero es que estamos extrapolando poblaciones deportistas de alto rendimiento a personas normales, que son la mayoría de los que nosotros tratamos. Yo creo que uno sí tiene que tener, y la escala de Buenos Aires no me gusta porque tiene que tener unos parámetros por lo menos para que le ayude a tomar la decisión. Claro, porque los parámetros son muy amplios. Volvemos a la misma discusión también, igual que en muchas patologías de hombro y demás, es que no es todo o nada. Tenemos la gran virtud de tener una escuela que hace reconstrucción a todos los pacientes, y tenemos la gran virtud de una escuela que no le hace a nadie. En el caso de nosotros, digamos, Alberto versus Mosco, ¿por qué no escoger lo mejor de los dos mundos? Porque lo que sí estamos seguros es que hoy hay pacientes que no tienen ninguna duda, Alberto, aunque usted se resista, a que necesitan anterolateral. Perdón, déjeme termino la idea. A que necesitan anterolateral. Y hay algunos pacientes, y estoy de acuerdo con usted, en que de pronto ese gesto es sobrehacer. En un paciente de 30 años, sin factores de riesgo, no profesional, etcétera, con un PIO,
pues hemos hecho con buenos resultados. No recuerdo tampoco que en nuestras series nuestros pacientes se rompan 30%. Es que eso es 3 de cada 10 pacientes, nos estaba yendo muy mal entonces. Pero sí hay un grupo de pacientes que son candidatos a eso. Y evitar la rotación interna, no hay ninguna duda, y a pesar de lo que dijo el doctor Bertrand, no hay ninguna duda que el gesto anterolateral es el único que lo permite. Ni siquiera la reconstrucción del anterolateral, sino fascia lata. Cualquier gesto sobre esa estructura. El que usted decida, me parece que está bien. No, yo creo que yo obviamente le acepté al Mosco la posición de no hago anterolateral nunca, pero no es cierto. Yo creo que sí hay pacientes claramente donde vale el anterolateral, pacientes sobre todo femeninas, menores de 20 años, incluso masculino, menor de 20 años, que haga un deporte de pivote de riesgo, reintervenciones con pivot grado 3 o crónicos con pivot grado 3, creo que está ahí absolutamente válido y lo hago, ¿cierto? Pero de verdad me parece que al extremo de todos, como lo presentó Soner y Cotet, es serio. Solo que como estamos hablando de este caso… ¿Cómo qué? ¿Cómo Bertrand? Bueno, si quieren 2 minutos para que Rodrigo… ¿Dónde está Rodrigo? Rodrigo Vargas. El doctor Rodrigo… Negro, no hay que ser el novillo… Ya casi va a acabar, pero para que se vaya preparando, Rodri. Este ya estuvo, ya mostré el video. Yo no tenía una indicación absoluta clara de la reconstrucción anterolateral, entonces lo protegí con como un internal brace, más o menos, para disminuir la carga. ¿Cómo le hiciste un internal brace anterolateral? No, montado sobre el injerto. Al injerto, ya. ¿Sí? Para protegerlo, y eso le disminuye carga al injerto porque… Hablando del cruzado. Exacto. No lo enhebré sobre el ligamento, sino protegiendo, porque disminuye la resistencia, la carga sobre el injerto en un 30%. Giovanni, pero es que la discusión del internal brace es otra discusión. Porque dejar una sutura no absorbible, intraarticular, que se va a fatigar, esto no es biológico para nada. Inclusive el internal brace, del cual yo no estoy de acuerdo en casi nada, lo acepta uno extraarticularmente, pero intraarticularmente, ¿dónde está la verdadera evidencia de que eso realmente hace? Que no sea biomecánica, por favor. El grupo de Múnich que hace multiligamentaria y asocia reparaciones con internal brace tiene seguimientos, no son tan extensos, pero ya van casi a 5 años y muestran que no presenta episodios de sinovitis asociada. Yo no soy fan de la reparación, aunque tengo algunos casos en trauma, pero el internal brace o la aumentación con tapes, ya volvió la memoria, los tapes disminuyen la carga sobre el injerto, y diferente a lo que se veía hace muchos años con el Litzkello o con este tipo de sistemas, no hacen sinovitis asociadas ni están asociados a rerupturas. Saquemos el negro. Ganando millas. No, es disminuirle la carga al ligamento. El falle primero que falle el ligamento y lo que dice falla el internal brace antes de que falle el ligamento. Por eso, pero yo le estoy diciendo que lo que falla es la cortical, o sea, si falla la cortical más… Bueno, última. El tema de fijación, que era lo que discutíamos con el doctor Martínez, este es diferente al trabajo que le enunció mecánico,
Pero, ¿qué utilizar para la fijación de la raíz? Utilizar knotless, una placa tipo botón cortical o el tornillo esponjoso, que es muy económico, favorece la placa y el tornillo esponjoso frente a los anclajes distales, que no están diseñados para la tibia y muchas veces se fractura. ¿Qué usaste ahí? ¿Un knotless? No. Un knotless. También. Yo va. A veces uno no es congruente con lo que dice, ¿no? A knotless, sí. Ajá, sí, bien. pero la placa cortical parece tener una mejor resistencia. Pero Es difícil conseguirla. John, muchas gracias por haber venido, mano. Muchas gracias. Doctor Rodrigo, termine con broche de oro este evento, si es tan amable. Muchas gracias por la invitación, Edgar, Mosco, todos, muchas gracias. Haber estado aquí fue muy enriquecedor. Después de esta apasionante discusión, vamos a ver algo sobre hombro. Bueno, este es un caso relativamente de la vida diaria donde una persona normal, de 47 años, diestro, conductor, con un hombro doloroso postraumático de 6 meses de evolución antes de la consulta, con limitación funcional progresiva. Este es el examen físico del paciente. Elevación 90 grados activo, 160 pasivo. Por supuesto, como pueden ver, es un paciente quirúrgico, entonces ahorita discutimos qué tipo de cirugía piensan hacer. Rotación externa 10 grados, rotación interna T10, pruebas de subescapular positivas, la radiografía sin ningún cambio aparente y tenemos básicamente estudio de resonancia nuclear. Las pruebas de subescapular que están viendo, que básicamente son las pruebas rutinarias. Entonces, esta es la resonancia. La resonancia tiene una ruptura masiva de, como pueden ver, con la atrofia, tiene atrofia del subescapular, atrofia del supraespinoso, atrofia del infraespinoso, grado 4, o sea que pues, es un paciente que no tendría posibilidades de reconstrucción y tiene una particularidad que es la atrofia del redondo menor, que habitualmente es neurológica. 8% de las resonancias nucleares tienen lesión de la rama del nervio axilar que va para el redondo menor. Esto tiene implicaciones importantes en los pacientes, en particular cuando el paciente va a ser sometido a una prótesis reversa, que usted ve integridad del redondo menor, pero no va a estar funcional porque el redondo menor está atrófico. Entonces la cabeza aquí la ven ascendida, el muñón del supraespinoso está retraído. En este orden de ideas habría varias posibilidades de tratamiento: una, la prótesis reversa; otra, reconstrucción capsulolabral superior, transferencia del dorsal ancho. Paulo, pensaría que, ¿cuál sería su opinión sobre el paciente? No, tiene rotación externa y tiene rotación anual. No, activo, rotación externa sostiene. ¿Y rotación externa en posición 2? No, no tiene. ¿No tiene? No. Está acá en 1 y 2. Sí, yo diría que no le haría a este paciente, no le haría una prótesis reversa. Tiene 47 años, es joven, etcétera. No le haría una prótesis reversa. Yo creo que este es un paciente candidato a algún procedimiento biológico. Yo pensaría en alguna transferencia tendinosa, tratando de mejorar fundamentalmente dolor, mejorar las escalas funcionales, porque no creo que el paciente esté pseudoparalítico, alcanza hasta 90 grados. 90 grados, sí. Entonces, yo pensaría que este paciente es un buen candidato por la edad y demás en manejo con una transferencia tendinosa. Y claramente tampoco se le haría la reconstrucción capsular superior. Claramente, ¿por qué no? ¿Por qué no? Exacto. Porque no tiene subescapular y no tiene subescapular reparable, según lo que dijo el doctor. Ok. Guido. Sí, yo estoy de acuerdo con el doctor Ginás. Creo que ese paciente es por una transferencia, es joven, no tiene artrosis, pues tiene ascenso a la cabeza, pero pues no tiene nada de manguito rotador. Creo que ese es un candidato para cirugía de transferencia. Lo que en mi mente estoy pensando en ese momento es si hacerla a 2 tiempos o a un solo tiempo las transferencias.
¿A qué dos tiempos? Es decir, un trapecio inferior y un dorsal ancho al mismo tiempo. O sea, trapecio inferior para la parte posterior superior y dorsal ancho para la tuberosidad menor, o hacer primero un trapecio inferior, esperar y luego el dorsal ancho. Eso es lo que yo estoy pensando en ese momento, más que qué hacerle al paciente. O sea, descartamos reconstrucción capsulogral superior, reconstrucción del bíceps, que probablemente ya no existe. Sí, yo no intentaría ni reconstrucción capsular, tampoco. Nadie le vota a la prótesis reversa, que tal vez sería la opción más predecible. ¿Quién? 47. ¿Alguien ha hecho prótesis reversas en gente joven? ¿Con qué frecuencia lo están haciendo? ¿Tienen alguna indicación para prótesis reversa en paciente joven? No, lo que pasa es que la tasa de complicaciones y los resultados a largo plazo de las prótesis en gente joven son inaceptablemente altas. O sea que sería el fin de un paciente que ya no tenga ninguna otra opción. Pero este paciente tiene otras opciones, por eso yo no pensaría de ninguna manera en una prótesis reversa. Doctor González y después el doctor. No, yo estoy de acuerdo que las opciones de manejo es buscar transferencias tendinosas. Tengo una inquietud porque pues a mí me gustaría el dorsal ancho, no solo tanto me gustaría para subescapular, pero también me gustaría más que el trapecio inferior para el supraespinoso. Esa es mi opinión. Entonces, sí, pero difiero un tris en ese concepto, en el sentido de que parece ser que el trapecio inferior tiene más indicación precisamente cuando hay compromiso del infraespinoso. Del redondo menor. Cuando uno tiene compromiso fundamentalmente del infraespinoso, quizás cualquiera de los dos que utilice está bien, pero casi que la indicación precisa del trapecio inferior es precisamente en este caso. Yo estoy en desacuerdo. Lo que pasa es que sí estoy de acuerdo con la transferencia que se propuso, porque es la forma de suplir de forma adecuada en vectores y anatómicamente la función del hombro, pero el dorsal está mejor si usted tiene déficit en rotación en posición 2 y en posición 1, que fue lo que dijo el doctor, por ausencia del redondo. Entonces va mejor el dorsal. El trapecio va solo si es el infra, reproduce muy bien el vector del infra, recuperando muy bien la fuerza de rotación externa en posición número 1, ¿cierto? Lo que pasa es que estamos pensando que tiene un par acoplado que no se va a mejorar, entonces yo pasaría el dorsal para hacer el subescapular y pondría el trapecio, como lo propuso Guido, para rotador externo y elevación, y así haríamos una transferencia en parachute, que no son los de mejores resultados, pero es lo que le queda a este paciente a una de 47 años. ¿Alguna otra opinión diferente? Entonces seguimos con el paciente. Por supuesto, el TAC no muestra ninguna artrosis ni cambios a resaltar. Este es el paciente. Finalmente decidimos hacerle una transferencia del trapecio en procedimiento inicial único. Este es el resultado, como ustedes pueden ver en la parte, aquí está el músculo transferido, que está acá, encima del supra. Pues normalmente se pasa por sustituyendo el infraespinoso a la cabeza. Este es un paciente ya mío de hace unos 5 años, 6 años. El paciente todavía está funcionando bien. En esa época los estamos haciendo abiertos. Pues la toma siempre es abierta, pero la parte lateral en esa época hacíamos una reconstrucción abierta. Es que en las axiales se veía algo de músculo subescapular. Quería preguntarle eso mismo. Pero digamos que aunque funcionalmente estaba, las pruebas estaban negativas, pero sí estaba funcional. Y el subescapular tiene 3 tendones adicionales que lo pueden ayudar a suplir, el redondo mayor, el pectoral mayor. Entonces digamos que la función de rotación interna, digamos que la dificultad sería los pares acoplados, pero se puede sustituir, y yo pienso que es mejor esperar, o sea, hacer 2 tiempos si llega a ser necesario. ¿Cómo? Este es aquí pueden ver la comparación, el redondo, supra, infra, está en grado 4, o sea, no hay básicamente rotadores externos, hay algo de subescapular, y este es el trapecio.
Doctor, una pregunta. ¿Lo hizo pensando en que lo iba a hacer en 2 tiempos y hizo una sola y se arrepintió de hacer la otra? O... No, yo normalmente hago en 2 tiempos, Eso. siempre, si se llega a necesitar lo paso, Hace la otra. pero la razón por no pensar en dorsal ancho es que tiene el subescapular dañado, o sea, esta era una contraindicación absoluta formal para hacer dorsal ancho para sustituir rotadores externos, porque sin subescapular, sin función del subescapular adecuada, la transferencia del dorsal ancho está contraindicada, entonces digamos que no sería un candidato para dorsal ancho postero superior. Este es el paciente ya, si corre el video, sí, esta es la función del paciente. Esta foto es de este año, creo que son 5 años de posoperatorio ya. Tiene muy buena función, no ha requerido procedimientos adicionales, está trabajando, pero el señor es conductor. Por supuesto, si el señor es obrero, minero, esta no es una buena cirugía y pues aunque los pacientes pueden estar funcionales, pero para hacer fuerza realmente los trapecios a largo plazo no dan un excelente resultado. Pero me parece que es una buena solución para un paciente joven. Y nos queda el dorsal ancho si se llega a necesitar para la parte anterior, si se disfuncionaliza, probablemente le podemos transferir el dorsal ancho para sustituir el subescapular. ¿Cómo les ha ido con el pectoral mayor para sustituir el subescapular, Ricardo, Guido? Porque es lo que se hacía toda la vida. O sea, nosotros ahorita de Basem el Hassan para acá estamos haciendo dorsal ancho como transferencia del subescapular. ¿Cómo les iba con el pectoral mayor? Sí, yo lo he hecho, pero desde el punto de vista funcional no he tenido buenos resultados. Hace mucho tiempo no hago transferencias de pectoral, pero realmente los resultados funcionales no son tan buenos. Guido. Paulo. Digamos que nosotros los viejitos hacíamos eso porque no había más y en general los pacientes van bien. No sé si van bien porque no necesitaban realmente la cirugía sino rehabilitación, porque el vector del pectoral mayor es perpendicular al vector del subescapular. Entonces uno dice es ilógico que funcione, pero bueno, tan ilógico también es la reconstrucción capsular superior y puede funcionar también. Uno no le ve lógica a veces a las cosas biomecánicas y realmente funcionan. ¿Cuál es su perspectiva, Paulo? Realmente es el más estudiado y los estudios primero a 10 años con Josie Gerber dan un resultado para dolor, digamos que aceptables, y hasta 20 años tiene el último seguimiento el doctor Gerber, pero con disminución, vuelve a aparecer el lag, se baja la fuerza, o sea, siguen igual de sintomáticos, pero los pacientes se sienten bien porque no tienen dolor. Y ese es el plus que tiene a final de 20 años, que con la técnica del doctor El Hassan todavía no sabemos a dónde vamos a llegar a 20 años. Es el estándar para compararlo, pero lógico, suena más por biomecánica el dorsal. Hay una transferencia descrita por el grupo del doctor Porcellini, que es la transferencia del pectoral menor como subescapular superior, que podría tener caso aquí en términos de que el subescapular puede estar funcional, pero mi experiencia con esa transferencia es realmente el músculo es delgadito, llevarlo al sitio de inserción es difícil, toca inmovilizar al paciente en rotación interna durante un tiempo largo. Creo que aunque suena teóricamente útil, me parece que es una reconstrucción difícil que no sé qué tan duradera será en el tiempo. Bueno, entonces para concluir, muchas gracias, esto es todo. Bueno, ya para terminar, hay que agradecer a mucha gente, a todo el comité ejecutivo, la junta directiva, especialmente a Alejo Mejía. Muchas gracias por todo el apoyo, Alejandro Jaramillo también, que está cuidando a Paula, a los chicos, a Jeffrey, que es el que me aprendieron, muchas gracias, espectacular todo, a la industria, sin ellos por ahí algunos, muchísimas gracias, a los invitados internacionales, los franceses ya se fueron, doctor Matías, muchas gracias, sabe usted que está en su casa, Sebastián, que sea la primera de muchas, Giovanni, el doctor Rodrigo, el doctor Guido, el doctor Rojas, bienvenidos, muchísimas gracias por aceptar la invitación
y sobre todo a ustedes que estuvieron aquí hasta el final. Muchas gracias. Y ahora los que se queden hasta mañana a las 3:30 en la playa, vamos a seguir ahí departiendo unas cervecitas y unas cosas. Muchas gracias. Nos vemos en septiembre en la Fundación Valle de Lili con el doctor Pablo Ginás. Muchas gracias. Una foto.